Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas ¿Tuvieron noches, doctora. examen hoy día? ¿Tuvieron examen hoy? No, doctora, mañana. Ah, mañana, ok. Bien, ya con las dos enfermedades que se pueden observar producidas por, o que se pueden presentar producidas por las larvas de céstodos, hemos terminado con ese grupo de parásitos. Ahora nos toca ver a los tremátodos, ¿no? Entonces sabemos que los tremátodos pues son también helmintos, es decir, que son gusanos, pertenecen al grupo de los platelmintos, ¿no? Es decir, que van a ser gusanos planos, ¿no? Y el grupo de los tremátodos se clasifican todos aquellos que no presentan cuerpo segmentado,
¿no? A diferencia de los céstodos, que eran gusanos planos de cuerpo segmentado, estos tremátodos son gusanos planos, aplanados dorsoventralmente, pero que no presentan segmentos. Entonces, ahora vamos a empezar a estudiar a este grupo de parásitos. Los tremátodos adultos van a ser, como les decía, gusanos planos, de cuerpo no segmentado, son aplanados dorsoventralmente, lo cual hace que tengan un aspecto de una hoja, ya es ovalado como una hoja, por eso se dice que es foláceo. Y van a tener la característica de presentar solamente 2 ventosas. ¿Ya? Obviamente esas ventosas pues también le permiten adherirse al órgano donde se van a encontrar, ya que tenemos céstodos que van a estar en la sangre, otros van a estar en el hígado y otros en los pulmones. Entonces esas 2 ventosas le van a permitir adherirse. Una de las ventosas recibe el nombre de ventosa peribucal y la otra es ventral o acetábulo. La mayoría de los tremátodos, prácticamente todos los tremátodos, son hermafroditas, excepto un grupo que pertenecen a los eschistosomas. Los eschistosomas son los únicos que van a presentar sexos separados, es decir, que va a haber dimorfismo sexual, van a haber hembras y van a haber machos. ¿Ya? Pero pese a eso, estos, por más de que existe hembras y machos, siempre están juntos, porque la hembra vive dentro del canal ginecóforo del macho, entonces siempre están juntos, ¿no? En una cópula constante. Entonces, como les decía, la mayoría de este grupo, prácticamente todos, van a ser hermafroditas, excepto estos eschistosomas. Tienen un ciclo de vida bastante complejo. Parte del ciclo se va a realizar dentro de un molusco y la otra parte dentro de un vertebrado, ¿no? Entonces va a haber una reproducción asexual que se va a llevar dentro de los moluscos, caracoles, generalmente de agua dulce, y la multiplicación sexuada ya va a ser en los vertebrados, que puede ser el hombre o otros animales, ¿no? Por eso se dice que son tremátodos digenéticos. La reproducción sexual se caracteriza por la formación de diferentes estadios embrionarios, de diferentes estadios larvarios, ya que van a tener distintos aspectos y van a encontrarse principalmente dentro del molusco, y también van a haber algunos que se van a producir fuera de este. Entre las formas evolutivas que vamos a observar es el parásito adulto, que va a estar dentro del huésped, en este caso el hombre. Luego este parásito adulto lo que va a hacer es poner huevos. Ese huevo también va a salir en la materia fecal. Ya en el caso de la fasciola, que es la primera que vamos a estudiar, va a ser eliminado el huevo y ese huevo tiene que caer al medio ambiente para que en el medio ambiente empiece la embriogénesis, es decir, la formación del primer estadio larval, que va a ser el miracidio. A continuación se va a tener un esporoquiste, luego una redia, una cercaria y la metacercaria. Entonces tenemos un ejemplar adulto que va a estar en el hombre, los huevos que van a ser eliminados, ¿no? Y los estadios larvales, que serían el miracidio, el esporoquiste, la redia, la cercaria y la metacercaria, que viene siendo la forma infectante. Como les decía, el huevo, dependiendo del tremátodo que estemos hablando, algunos van a eclosionar, es decir, se va a romper el huevo en el agua, u otros van a tener la característica de presentar un opérculo, como una especie de tapita, que se va a abrir y va a dejar salir al estadio larval, que es el miracidio. Este miracidio necesita de un hospedero para continuar su desarrollo, entonces ingresa dentro de un molusco, que puede ser un caracol de agua dulce, y ahí continúa su desarrollo. La llegada al huésped definitivo puede ser de forma activa o puede ser de forma pasiva. ¿A qué me refiero con esto? A que la forma infectante de los tremátodos puede ingresar a través de la piel, entonces va a ser forma activa, ¿no? Y puede ser vía pasiva cuando ingrese a través de algún alimento que nosotros estamos comiendo, entonces esa va a ser la forma pasiva.
En algunos casos, el estadio larval o bueno, sabemos que la forma infectante es un estadio larval, ¿verdad? Entonces, si esa forma infectante está en el agua, por ejemplo, que es en el caso de los eschistosomas, entonces este va a ingresar a través de la piel cuando nosotros nos estemos bañando en un agua, en una piscina, en una poza, en la que existan estos estadios larvales. En cambio, va a ser pasiva, por ejemplo, en el caso de la fasciola, cuando esa forma infectante se adhiera a una planta acuática y lo que nosotros hagamos sea comer esa planta acuática que tiene pegada o adherida a él la forma infectante, ¿no? Entonces, por eso decimos de forma activa cuando ingresa por sus propios movimientos y decimos pasiva cuando va a ingresar a través de la boca. Una vez que ingresa, se va a producir el desenquistamiento y la migración hacia un órgano específico, ¿no? Entonces, puede ser vía biliar en el caso del Dracoelium dendriticum, puede ser por vía portal, si es el Clonorchis sinensis, a cavidad peritoneal, si se trata de la fasciola hepática, o puede ser a pared abdominal, cavidad peritoneal, dependiendo, ¿no? O a los pulmones en el caso del Paragón. Entonces vamos a empezar describiendo y hablando de la fasciola hepática. Algo también muy importante es que cuando hablamos de los tremátodos, ya a todos estos tremátodos, Clonorchis sinensis, fasciola hepática, Paragonimus, westermanni, eschistosoma, todos estos tremátodos, ya también reciben el nombre de duelas, ya entonces se llama tremátodos o duelas. Entonces van a ver, como les decía, dependiendo dónde se encuentren, vamos a hablar de duelas hepáticas, como el caso de la fasciola hepática, ¿ya? Duelas pulmonares, en el caso de Paragonimus, o bien duelas sanguíneas, ¿no? Entonces, dependiendo dónde se encuentre, estamos hablando de que un tremátodo se encuentra en el hígado, en el pulmón o ya sea en la sangre. Entonces, no se olviden que a los tremátodos también se las llama duelas. Como les decía, vamos a empezar explicando a la fasciola hepática. Entonces, esta figura que ven acá es de la fasciola hepática y la enfermedad o la parasitosis que va a producir es la fasciolosis. Entonces, lo primero que decimos que la fasciolosis es una zoonosis parasitaria producida por un tremátodo que es la fasciola hepática. Como ustedes ven, ¿no? Es un distoma del hígado o una duela hepática, que es lo que les decía, ¿no? Si se encuentra en el hígado, recibe el nombre de duela hepática. En su ciclo intervienen como hospederos definitivos los animales herbívoros y el hombre. Y como huéspedes intermediarios vamos a tener a los caracoles de agua dulce. Entonces, por eso decimos que es una zoonosis, además es un ciclo heteroxémico, donde va a tener un hospedero definitivo, que va a ser el hombre o los animales herbívoros, y un hospedero intermediario, que van a ser los caracoles de agua dulce. Entonces, en el hombre, el cuadro clínico que se va a observar va a estar relacionado, obviamente, a las afecciones que pueda presentar el hígado, ya que es una duela hepática y lo que va a hacer es localizarse a nivel de los conductos hepáticos, produciendo un estado de hipersensibilidad en el huésped afectado. Entonces, es un tremátodo higiénico, ya dijimos eso, ¿verdad? Entonces, acá les decía que la mayoría de los tremátodos, ¿no? Tienen la forma ovalada o foliácea, miren, parece una hojita, ¿no? Está aplanada dorsoventralmente. Tiene la característica de presentar un cono cefálico, ¿no? Tiene una apariencia carnosa, ya lo van a ver en el laboratorio, en las clases presenciales. Van a tener diferentes colores dependiendo qué fasciola sea. Hay la fasciola hepática, la fasciola gigántica, ¿no? Entonces la fasciola hepática, que es la que estamos describiendo, tiene un color café blanquecino y mide más o menos entre 2 a 3 centímetros de longitud y entre 1 a 1.5 centímetros de ancho. ¿No? Tiene un tegumento que está constituido por una capa citoplasmática sin límites celulares, cuyos núcleos se encuentran por debajo de la capa muscular, es decir, por esta sección. La superficie del tegumento, todo esto presenta una serie de espinas,
y va a poseer las dos ventosas que se observan mejor acá, la peribucal y la ventral o acetábulo, ¿no? Y miren, acá se puede ver cómo el tegumento está lleno de estas espinitas que se observan acá claramente, ¿no? Entonces, es como en este caso así ovaladita, y estas son las dos ventosas, ¿no? Acá no se puede diferenciar muy bien, ¿verdad? La fasciola hepática es hermafrodita, entonces solamente vamos a encontrar un solo parásito que va a tener ambos órganos sexuales, entonces van a presentar tanto los ovarios como los testículos. Presenta además un intestino ramificado. El parásito adulto se puede localizar a nivel de las vías biliares, no solamente del hombre, sino también del ganado ovino, bovino e incluso de algunos cerdos, ¿no? Y accidentalmente puede localizarse en el hombre. Como les decía, existen dos especies, la fasciola gigántica y la fasciola hepática del África y del Asia, ¿no? Ahí tenemos dos fasciolitas donde se pueden observar, estas son las espinas, por acá se encuentra la ventosa y por acá más o menos la otra. La característica que tienen los huevos, ya son uno de los huevos más grandes que podemos encontrar en las heces de un paciente, son ovalados, como ustedes observan acá, de 150 micrómetros de longitud, o sea, imagínense más o menos un huevo de Ascaris es la cuarta parte de este, ¿no? Entonces es más o menos ese tamañito un Ascaris, y 3 veces más grande viene siendo la fasciola hepática. Estos huevos tienen la característica de tener un color pardo amarillento, ¿no? Y tienen el opérculo en uno de los extremos. Entonces este opérculo les decía que es como una especie de tapita que se abre cuando ya se ha formado acá en el interior, o sea, cuando ya se ha producido la embriogénesis y aquí se ha formado la larva en el interior. Entonces cuando la larva ya está lista para salir, este huevo va hacia la superficie, el opérculo se abre y deja libre al miracidio, que es el primer estadio larval. Los huevos pueden llegar a través de la bilis al intestino y de ahí salen al exterior, por eso es que podemos encontrarlos a nivel de la materia fecal, pese a que estos se encuentren a nivel del hígado. Ahí vemos el opérculo, ¿no? Que deja en libertad. Ahí están los huevitos. Vamos a explicar el ciclo de vida. Entonces les decía que los parásitos adultos de la fasciola se encuentran viviendo a nivel de las vías biliares, ¿no? Entonces puede estar en el hombre o puede estar en animales herbívoros como las vacas, las ovejas, incluso también puede vivir en el cerdo. Entonces el parásito adulto, como les dije, es hermafrodita, va a tener ambos sexos, la característica de ser de una forma ovalada o foliácea. Los huevos, como dijimos, van a ser eliminados a través de la materia fecal, y cuando estos huevos son eliminados, no se ha producido la embriogénesis, es decir, que son huevos inmaduros. Para madurar necesitan caer al agua. Entonces, cuando caen al agua, ahí se inicia la embriogénesis y se forma el primer estadio larval, que es el miracidio. Este miracidio tiene la característica de tener la forma de un saquito, es así ovaladito, y tiene cilios alrededor. Esos cilios le permiten desplazarse, o sea, nadar en el agua. ¿Por qué? Porque solamente tiene 24 horas para encontrar un caracol de agua dulce donde pueda continuar su desarrollo. Si este en 24 horas no ha ingresado dentro de un caracol, ahí termina el ciclo, porque este no va a vivir más tiempo en el agua. Solamente tiene 24 horas para ingresar dentro de un caracol y en ese continuar su desarrollo. Entonces, dentro de este caracol se va a transformar este miracidio en un esporoquiste, luego va a dar lugar a una redia, y esa redia va a dar lugar a miles de cercarias. Esa cercaria tiene la característica de presentar una cola, como observan acá, una sola, que no es bifurcada. Entonces, gracias a esta puede salir del caracol
¿no? Ese es el que le da el movimiento, entonces sale hasta que encuentra alguna planta acuática donde se adhiere a esa planta acuática y pierde la cola. Esta que sale recibe el nombre de cercaria, y cuando se encuentra con alguna planta acuática y se pega a ella, entonces pierde la cola y se transforma en una metacercaria. Esta metacercaria es la forma infectante para el hombre o para los animales herbívoros. Entonces, acá lo que podríamos decir que el mecanismo de transmisión es herbivorismo, pero va a ser herbivorismo si se tratan de animales, es decir, de la vaca o la oveja. Estas adquieren la enfermedad por herbivorismo, por comer plantas acuáticas que contienen a las formas infectantes que son la metacercaria. Pero el término herbivorismo no aplica en el hombre, entonces el hombre va a adquirir la enfermedad cuando consume plantas acuáticas con metacercarias, ¿no? Entonces ese va a ser el mecanismo de transmisión. Y hablamos de herbivorismo cuando han adquirido la enfermedad los animales. Entonces, como les decía, en el ciclo los huevos caen a vertientes, acequias, ¿no? Donde hay sustancias orgánicas en descomposición y más o menos en 2 a 3 días dan origen al primer estadio larval, ¿no? Entonces, cuando caen al agua, ¿no? Primeramente van a ser huevos inmaduros y luego ya se produce la embriogénesis, se forma el embrión en el interior, que es el primer estadio larval, que va a ser el miracidio, y este mide más o menos entre 130 a 180 micrómetros y, como les decía, tiene la característica de ser ovalado y estar recubierto de cilios. Entonces esos cilios son los que le permiten moverse para encontrar en 24 horas a un caracol de agua dulce donde va a continuar su desarrollo, ¿no? Entonces esos caracoles pertenecen al género Limnea viatrix o al género Limnea galba, ¿no? Son las dos especies en las que generalmente el miracidio continúa el desarrollo. Una vez que está dentro del caracol, este miracidio da lugar a un esporoquiste. Entonces se alarga, tiene la característica de presentar la forma de una bolsita, ¿no? Y como les decía, se encuentra dentro del caracol. Ese esporoquiste luego va a dar lugar a redias que se forman a partir de brotes germinales. Va a dar lugar, un esporoquiste va a dar lugar a la formación de 2 generaciones de redias, y estas redias van a dar lugar a cercarias. Las cercarias, como les decía, tienen la característica de tener una cola larga que le permite salir del caracol para continuar, para nadar y continuar su desarrollo, porque debe adherirse a una planta acuática donde va a perder la cola y se va a transformar en el último estadio evolutivo, que es la metacercaria. Por cada miracidio que ingresa, por cada primer estadio larval, ya, miracidio que ingresa al caracol, se producen entre 500 a 600 cercarias, imagínense la cantidad, ¿no? Y estas abandonan al caracol y se dirigen hacia las hierbas, les decía, hacia las plantas acuáticas, y cuando se adhieren a estas pierden la cola y se transforman en metacercarias. Entonces, ¿quiénes van a estar dentro del caracol? El esporoquiste, las redias. Quienes ingresan al caracol, el primer estadio larval, que es el miracidio, y que solamente tiene 24 horas para ingresar dentro de este y poder transformarse en un esporoquiste. Posteriormente, este esporoquiste va a dar lugar a 2 generaciones de redias, y esas redias van a dar lugar a las cercarias, ¿no? Las cercarias, que tienen la característica de tener la cola, son las que van a salir del caracol y van a nadar hasta encontrarse con una planta acuática, perder la cola y transformarse en una metacercaria, que es la forma infectante para el hombre y también para los animales herbívoros, ¿no? Entonces se considera a esta parasitosis una zoonosis importante, principalmente en ovejas y vacunos. También puede dar a cerdos, a caballos y otros animales. Los animales adquieren principalmente cuando ingieren pastos que contienen a las metacercarias del parásito, ¿no? La infección masiva afecta al estado general del animal
y lo que va a suceder es que estos animales, si son ovejas, que lo que hacen es producir gran cantidad de lana, va a disminuir la producción de esta, y si son vacas, entonces lo que va a hacer es disminuir la producción de la leche, ¿no? Entonces, de esa manera es que el dueño de estos animales se da cuenta pues que el animal que tiene está infectado. Las metacercarias que se encuentran, que pueden encontrarse en el pasto o que van a estar en plantas acuáticas, resisten a condiciones adversas al medio ambiente, pero el problema sucede que cuando el pasto se seca, o sea, cuando se mantiene constantemente húmedo o están cerca de acequias, es donde se van a mantener bastante tiempo. Pero cuando el pasto se seca, entonces pierden rápidamente la capacidad infectante. Entonces, por más de que los animales consuman estos pastos, pues ya no va a desarrollarse, una vez que ingrese a la metacercaria, no se va a desarrollar el parásito adulto en el interior. El hombre generalmente se infecta al ingerir las metacercarias en berros crudos o algunas plantas acuáticas comestibles, ¿no? Como las verdolagas, como las quirusillas. Entonces, en esto puede ser la forma en la que ingrese. La fasciolosis es considerada una epidemia familiar porque no es habitual que nosotros comamos. O sea, de pronto la cantidad de plantas acuáticas que conocemos es pequeña, y aparte de eso no son alimentos de todos los días, ¿no? O sea, que consumimos constantemente. Entonces, cuando se produce un brote de fasciolosis, generalmente hay que investigar a toda la familia que ha consumido el mismo alimento y determinar quiénes han adquirido la enfermedad y quiénes no. Aquí tenemos los estadios evolutivos. Estos son los caracoles del género Limnea beatrix o Limnea galba, que les dije que son las principales, ¿no? Ahí tenemos la fasciola hepática, aquí observamos huevitos. Ahora, en cuanto a la patología, en la patología va a haber un periodo de invasión, que es un periodo doloroso, y este periodo de invasión es cuando la metacercaria llega hacia los canalículos, ¿ya? Las metacercarias llegan hacia los conductos biliares, ¿no? Y se transforman en duelas o diastomas jóvenes, ¿no? Entonces ya tiene la forma de un parásito adulto, pero todavía es joven. Entonces recién se ha transformado de metacercaria en un diastoma o en una duela. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Una inflamación con exudado a nivel peritoneal. Va a haber un engrosamiento de la cápsula de Gleason con infiltrado leucocitario. Principalmente los que van a aumentar van a ser los eosinófilos. Y al estar a nivel de un conducto biliar, pues va a producir la obstrucción de este y el crecimiento del hígado. Entonces vamos a estar frente a una hepatomegalia con formaciones denominadas microabscesos, que van a ser, que no son otra cosa que focos necróticos, donde hay gran cantidad de leucocitos, dijimos principalmente eosinófilos, y sabemos que cuando estos eosinófilos se encuentran en gran cantidad, pues algunos se destruyen, y lo que observamos son también cristales de Charcot-Leyden. Entonces esos focos necróticos van a tener los eosinófilos y también cristales de Charcot-Leyden, que no son otra cosa que eosinófilos destruidos. ¿No? Luego se tiene el periodo de estado. El periodo de estado se caracteriza porque esa duela joven ya se ha transformado en un parásito adulto, y sabemos que cuando ya se transforma en un parásito adulto, este va a comenzar con la postura de los huevos, ¿no? Entonces va a continuar la hepatomegalia, va a ser más acentuada. Vamos a observar que los conductos biliares van a estar más dilatados, esclerosados, ¿no? Y obviamente va a continuar los focos necróticos, la inflamación y la hiperplasia que se va a presentar en el órgano afectado. Entre las manifestaciones clínicas, pues siempre estas van a estar relacionadas con la cantidad de metacercarias que hayan sido ingeridas. Pueden haber casos asintomáticos y también casos sintomáticos. En el periodo de invasión, ¿no? que se caracteriza, les dije, por la presencia de diastomas jóvenes, va a haber dolor a nivel del hipocondrio derecho, de tipo cólico biliar, con cesación de peso, la hepatomegalia dolorosa, ¿no?
va a haber fiebre constante y baja, van a haber frotes febriles de corta duración precedidos de escalofríos, puede presentarse urticaria. En el periodo de estado, ya cuando el parásito es adulto y ha alcanzado el tamaño de 2 a 3 centímetros, pues va a continuar la hepatomegalia, va a ser, como les decía, más acentuada. La fiebre también se va a presentar por brotes y la característica que hace que se diferencie de un periodo de invasión es que el paciente presenta trastornos digestivos asociados con anorexia, flatulencia, náuseas, vómitos e incluso intolerancia a ciertos alimentos. Va a continuar el dolor a nivel del hipocondrio derecho, ¿no? Y además el paciente va a presentar histericia, ¿no? Por el tamaño y el lugar de localización que tienen las duelas. Se puede complicar el cuadro con una colecistitis aguda, con epiemas vesiculares o con obstrucciones a nivel del colédoco sin litiasis. Para el diagnóstico, lo que se puede hacer es realizar exámenes o sea, tenemos la posibilidad de hacer exámenes directos y exámenes indirectos. El problema con los exámenes directos es que con 3 muestras, con una muestra imposible que encontremos. Con 3 también se dificulta un poco porque no se eliminan los huevos constantemente. Acuérdense que los huevos van a ser eliminados en la bilis y en las heces fecales. Entonces, para poder encontrarlos y tener un diagnóstico efectivo, habría que por lo menos realizar la búsqueda de estos huevos durante 10 días, lo cual es bastante tiempo y generalmente el paciente se olvida o se aburre y ya no lleva los 10 días, ¿no? Es por eso que lo que se hace, si no se tiene el compromiso del paciente, es mejor realizar un examen indirecto donde lo que se busque sean directamente los anticuerpos que el paciente ha formado contra el parásito. Entonces se puede hacer reacciones inmunobiológicas como la introdermoreacción solamente en el periodo de invasión. Reacciones serológicas nos sirven durante todo el tiempo, entonces se puede hacer la prueba de ELISA, doble difusión en agar, se puede hacer la hemoglutinación indirecta o la fijación del complemento. Exámenes que también nos pueden ayudar va a ser una tomografía axial computarizada o una resonancia nuclear magnética. Esas dos nos servirían como diagnóstico. La ecografía abdominal probablemente nos va a mostrar la hepatomegalia que se está produciendo, pero no necesariamente podríamos llegar a observar a los parásitos, ¿no? Pero sí con una tomografía o una resonancia tranquilamente se puede tener esa visualidad. En cuanto a los exámenes complementarios, muy importante solicitar un hemograma. Sabemos que por la lesión que está produciendo a nivel del hígado, pues va a haber un aumento de los leucocitos, principalmente de los eosinófilos, están prácticamente adheridos a las vías biliares, entonces la cantidad de eosinófilos es alta, es otra de las parasitosis, aparte de triquinosis que habíamos visto, que va a presentar un aumento considerable de eosinófilos. Entonces, por una parte, los leucocitos van a estar altos y de estos, los que van a presentar un mayor porcentaje van a ser justamente los eosinófilos. También se pueden solicitar pruebas de funcionalidad hepática, ya que ese es el órgano afectado. Entonces, se podría ver ahí que la bilirrubina muchas veces mantiene los valores normales o se encuentra ligeramente elevado. La principal que nos va a servir para determinar si se trata de una fasciola va a ser la fosfatasa alcalina. Esa sí se va a elevar. En cambio, las transaminasas van a mantener valores normales. La bilirrubina, como les decía, puede estar ligeramente elevada, pero no va a ser siempre. Puede encontrarse incluso en valores normales. Entonces, en caso de que queramos pedir alguna prueba de funcionalidad hepática, alguna de las enzimas, sería mejor la fosfatasa alcalina, porque es así, en caso de fasciola, va a estar elevada. Para el tratamiento, lo que se hace es dar el triclavendazol, que es un derivado benzoimidazólico, que tiene como principio activo un sulfóxido. Este se da por vía oral, dosis única de 10 miligramos por kilogramo peso,
con un 80% de curas. Ahí tenemos, generalmente esto es lo que sucede, se va a dar más en las ovejas, en las vacas, entonces el parásito adulto se va a encontrar en los conductos biliares, se van a eliminar los huevos que van a ser todavía inmaduros en el agua o en pastos húmedos, va a continuar su desarrollo, se va a formar en el interior el miracidio, que les dije que tiene la característica de tener cilios, es el primer estadio larval y solo tiene 24 horas para encontrar a su caracol de agua dulce, que puede ser del género Limnea beatrix o Limnea galba. Dentro de él se van a formar las cercarias, las redias, y van a salir las cercarias. Acá vamos a tener a las redias y a los esporoquistes primero, después de miracidio tenemos al esporoquiste, a continuación del esporoquiste la redia da lugar a las cercarias, y las cercarias, gracias a que tienen cola, pueden salir. Y estas se van a pegar, como les decía, al pasto o a plantas acuáticas, y cuando se pegan, dejan de llamarse cercarias porque pierden la cola y se transforman en metacercarias, que son la forma infectante para los animales o para el hombre. Con eso habríamos terminado. Tenemos acá la prevención. La prevención principalmente estuvo dirigida en un principio a destruir los caracoles, y esto se utilizó en un principio el sulfato de cobre, ¿no? Y se colocó esto al agua, pero resulta que el sulfato de cobre es tóxico para el hombre, entonces si el hombre consume, pues también le va a producir daño. Entonces se evitó la aplicación del sulfato de cobre en el agua para eliminar a los caracoles, y lo que se hizo es cercar los lugares donde se cultivan berros o se cultivan alguna planta acuática, para que esté libre de las heces de los animales, y de esa manera se tenga la seguridad de que esas plantas acuáticas no están enfermas, ¿no? Entonces, generalmente esa es la mejor forma de poder hacer, ¿no? Y la profilaxis individual, que es abstenerse de comer los berros crudos, pero lastimosamente la mayoría de los berros, pues, se consumen crudos, ¿no? O sea, son más agradables crudos. Incluso las quirusillas, donde también pueden pegarse, pues son, estas se trituran para hacer jugos y bueno, ¿no? Entonces, es más complejo. Lo principal y lo que se ha recomendado a las personas que cultivan es que se hagan cercos para que los animales no lleguen cerca de los cultivos de plantas acuáticas comestibles, para evitar de esa manera la fasciolosis. De esa manera habríamos terminado con el primer tremátodo, que es la fasciola hepática. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. No, No, doctora. doctora. No, bien. Vamos a dejar que se grabe la clase, y vamos a ingresar con el mismo link para la segunda parte. Mientras sucede esto, quiero que ustedes piensen con quiénes podrían agruparse para hacer unos trabajos que vamos a evaluar para la parte final. Necesito grupos de 7 y 8 personas. Vayan pensando en eso, y luego nos reunimos en la segunda sesión y hablamos al final.